Entonces vamos a iniciar con algunas preguntas que nos han hecho desde la clase pasada y vamos a responder esas preguntas. Amén. Y antes de iniciar con estas preguntas, queremos invitarles a que sigan compartiendo el link, que puedan darle like que se necesita de este video para que YouTube pueda expandir más el alcance de las reproducciones y con esto pues alcanzar a las personas. Entonces tenemos aquí una pregunta que nos hace el hermano Jorge Iván Peña acerca de que si nos puede hablar algo acerca de la cremación en base al Evangelio. El Evangelio no tiene nada que ver con esto, es decir, el Evangelio no está diciendo esto, el Evangelio no se mete a hablar de cremación o no cremación. ¿Por qué no habla de eso? Porque eso estaba establecido desde Génesis. Dios le dijo al hombre, del polvo fuiste tomado y sencillamente al polvo volverás. Eso fue lo que le dijo. El proceso de la cremación simplemente es acelerar el proceso. Se acelera el proceso de que el cuerpo se convierte en polvo de manera acelerada, sin que pase un poco de tiempo en la tierra o en una bóveda. Se hace simplemente una aceleración del proceso, pero el resultado final es el mismo, terminar siendo en polvo. Es decir, que el cuerpo se vaya al polvo y o que se vuelva ceniza, que incinere el cuerpo, eso no tiene nada que ver, ni aporta ni quita nada de la vida espiritual. Cualquier cosa que se diga de ahí simplemente son supersticiones, pero no hay nada más de ahí. Que es que si el cuerpo es cremado, entonces eso trastorna la resurrección. Entonces todos los miles de hermanos que murieron quemados vivos en Roma se perdieron, no van a resucitar porque fueron quemados, porque sus cuerpos fueron hechos cenizas. No, eso no quita para nada. La resurrección es un hecho sobrenatural. Amén. Es un asunto que Dios va a hacer. ¿Y qué hay imposible para Dios? Amén. Así es. ¿Cuál es la imposibilidad o el obstáculo que Dios tenga? Nada de eso impide o obstaculiza la obra del Señor y el poder de Cristo en la resurrección. Entonces eso no quita ni pone para nada. Si una persona es cremada o lo sepultan o se lo comió un león, la misma cosa da, no pasa nada. En la resurrección el que va a resucitar los muertos es el Señor. Bueno, de manera que se puede escoger cualquiera de los dos. Sí, un león, un oso, que se lo coma. El Señor igual vivo nos levantará. Amén. Claro. O simplemente como el otro que descansa en pez, que lo coma un tiburón. Ok. Sí, claro. Muy bien. Sí, bueno, oportuno. Bueno, vamos, aquí tenemos otra pregunta acerca del arca del pacto. Dice aquí la persona, estuvo el arca del pacto 20 años en casa de Abinadab y luego 3 meses en casa de Obed Edom, este último colmado en bendiciones. ¿Qué diferencia hubo? En 20 años no se mencionan registros. No solamente estuvo en estas 2 casas, recordemos que los filisteos la llevaron y donde quiera la ponían, la pusieron primero en su templo, en el templo de Dagón, segunda de Samuel capítulo 6. Estamos hablando ya de la recuperación pues del arca. ¿Cómo al llevarla y ponerla en el templo de Dagón? El problema es que su Dios, al otro día de tenerle el arca ahí en ese templo, amaneció sin cabeza y arrodillado al pie del arca. Lo volvieron a su lugar y lo volvieron a fijar, y al otro día amaneció, fue despedazado, le faltaban hasta las palmas de las manos, no solamente la cabeza, sino que quedó fue desbaratado de todo. Entonces ya se vieron encartados y vieron que el Dios de Israel era mucho más poderoso que su Dios Dagón. Eso es lo que está contando ahí el pasaje. Y luego comenzaron a llevarla, y donde quiera que llevaban, esto no era para bendición, sino que traía plagas. Vinieron las ratas, vinieron una cantidad ¿qué diríamos?, de lepras, de tumores que se les formaron a la gente. Donde quiera llevaban el arca, la ciudad que la llevaban, y la recorrieron por todo el país, y finalmente consultaron con sus sacerdotes pues de su dios Dagón qué hacían. Dijo, no, hay que devolver esa arca a Israel. ¿Y cómo la devolvemos para que la ira del Dios de Israel no nos mate? Vea, hagan figuras de ratones. ¿Recuerda la primera plaga que les produjo cuando llegaron aquí con el arca? Que fue que vinieron ratones y casi acaban con todos. Sí.
hagan figuras de ratones en oro, es decir, como una ofrenda. Y como la otra plaga que vino fue de tumores, entonces hagan una forma de tumores también en oro. Y pongan eso en un carro nuevo y en unas vacas que arrastren ese carro y regresen eso a Israel. En ese regreso, es decir, el oro era como una ofrenda, para que la ira de Dios no los siguiera matando a ellos y que finalmente el arca fuera recibida en Israel. Entonces, el primer hombre que la recibe el arca no porque él quisiera, la recibe porque tocó, es decir, él no se entusiasmó por recibirla. La recibió porque, bueno, me tocó a mí recibir el arca ahí y por lo tanto no hubo ninguna bendición. Una cosa es cuando hay muchas personas que dicen, bueno, me tocó ser cristiano, me tocó asistir a la iglesia porque es que mi familia asiste a la iglesia, todo esto, y si yo no asisto a la iglesia, pues comienzan las críticas, que esto, que aquello, entonces me tocó. Ese que le tocó de esa manera, la bendición de Dios no se ve por ninguna parte. ¿Qué pasó con el otro hombre que apenas estuvo en el arca 3 meses? La recibió con un gozo tan grande. Era un hombre que se sintió tan honrado, tan feliz, de que el arca, con la presencia de su Dios, estuviera en su casa, y por lo tanto su casa fue llena de bendición por todas partes, porque Dios honra a los que le honran. Amén, así es. Pero los que no le honran serán llenos de vergüenza, es lo que la Biblia dice. Entonces, ese es el resultado. Depende cómo usted reciba al Señor. Si usted lo recibe con gozo, con alegría, con felicidad de tener al Dios vivo en su vida, eso contará de una manera. Y si usted lo recibe simplemente porque le tocó ser cristiano, eso también marcará de otra manera. Amén, amén, así es. Bueno, entonces hasta ahí las preguntas. Recuerden que si muchos tienen preguntas, las vamos a ir respondiendo en el próximo programa. Sin embargo, les invitamos a que si la tienen, la pueden escribir, la vamos a tratar de tener en cuenta.